Muy bien, estimados alumnos, voy a presentar en este video la solución de la primera tarea domiciliaria de Access 2007. Empezaré ingresando al campus. Voy a poner en Google Campus Trilce y selecciono el primer resultado. Cargará la página donde me voy a loguear para poder ingresar poniendo mis datos, ¿no? Cada uno de ustedes ya sabe su usuario, ya se les ha explicado. Voy a poner los míos. Muy bien. Voy a ingresar en este momento al aula de cuarto de secundaria. Voy a entrar a Computación Access 2007 y voy a seleccionar en el bloque de la semana 4 la tarea domiciliaria premensual. Aquí se observa que tengo dos links, dos enlaces. Uno es para descargar las indicaciones y el otro es para subir la tarea, como se indica aquí. Voy a descargar entonces la tarea haciendo un clic en esta ventanita. Le daré guardar o abrir. Voy a ponerle abrir. Espero a que aparezcan las indicaciones y listo. Voy a comenzar a dar solución a todo esto. Son 13 preguntas, 9 prácticas y las 4 restantes teóricas, como se ve ahí. Así que esta tarea lo tengo que hacer en 2 archivos, hasta la pregunta 9 en Access y de la 10 a la 13 en un archivo de Word. Luego lo copiamos y lo subiremos. Muy bien, voy a empezar entonces a desarrollar. La primera pregunta dice que ingrese a Access y cree una base de datos con un nombre TD1 bin01, tu nombre completo, año y sección. Bueno, a ver, entonces ingreso a Access, pongo base de datos en blanco, selecciono aquí entonces en mayúscula TD1, tarea domiciliaria 1, bin01, su apellido y nombre. En este caso, para mí, basta con el apellido. Aunque como se están logueando con su usuario, no es necesario. Ok, voy a poner entonces crear. Y listo, estando aquí en el Access, voy a comenzar a desarrollar la pregunta 2. Diseña la siguiente tabla y guardarla con el nombre de lista de precios, y me dan unos campos aquí. Voy a empezar entonces, vista de diseño, voy a poner lista de precios, y comenzaré. El primer campo será ID de artículo, el otro será descripción, precio, los que siguen serán marca y fecha de ingreso. Marca y fecha de ingreso. Muy bien, esa es la primera parte. Los tipos de datos: texto, moneda y fecha hora. Muy bien, entonces precio, moneda, y el campo fecha será pues fecha hora. Voy a corregir aquí, fecha hora. Muy bien, hasta ahí he solucionado la pregunta 1. Selecciona el campo clave principal. Bueno, el campo clave principal es y de artículo. Voy a grabar la tabla, clic derecho, guardar. Muy bien. Modifica la propiedad tamaño del campo de los siguientes campos: y de artículo 6, descripción a 30 y marca 25. Bueno, eso es muy fácil. Y de artículo vamos a cambiarlo a texto, tamaño de campo 6, descripción 30, descripción, tamaño de campo 30, y finalmente marca a 25. Ahí está. Como verán, es muy simple. Ahora me pide la pregunta número 5, me dice que modifique la propiedad formato de los siguientes campos: y de artículo mayúscula y 6 caracteres obligatorios. Muy bien, entonces en descripción, perdón, en ID de artículo
tamaño 6, y me pide mayúscula 6 caracteres obligatorios. Bueno, mayúscula es el signo mayor, ok, y la máscara de entrada dice 6 caracteres obligatorios. Bueno, será entonces 6 L's, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres obligatorios, muy simple. Descripción minúscula, el campo de descripción a minúscula, entonces me ubico en descripción, y en el campo formato pondré menor. Menor convertirá los datos a minúscula y el signo mayor a mayúscula. El campo marca mayúscula, el campo marca quiere mayúscula, entonces pongo mayor, y el campo fecha ingreso me dice que lo cambie a fecha corta. Aquí está, fecha corta. Muy bien, ahí está, la 5. Voy a desarrollar ahora la 6. Dice que aplique máscara de entrada para los siguientes campos. Y de artículo, como se ve acá, ART001. Entonces veo que son 3 letras y 3 cifras. Entonces voy a desarrollar eso en el campo ID de artículo. Me ubico primero en el campo ID de artículo. Y pondremos aquí en la máscara de entrada ART001. A ver, entonces en el artículo la máscara será, a ver, 1, 2, 3, de esa forma. Tres letras, 3 cifras. Fecha de ingreso, bueno, que tiene que tener el slash, 2 dígitos del día, 2 dígitos del mes y 4 dígitos del año. Muy bien, entonces en fecha de ingreso, en máscara de entrada pondré 2 dígitos del día, el slash, 2 dígitos del mes, el slash, y 4 dígitos del año, entonces 4 ceros. Recuerden que por cada cifra numérica es un 0, y por cada letra obligatoria es una L, ¿de acuerdo? Tengan eso presente. Muy bien, entonces ya está desarrollado. La 7 me dice que aplique una regla de validación para los siguientes campos. El campo precio dice que tiene que permitirme precios entre 100 y 500. Como se les ha explicado, cuando se trate de rangos podemos usar entre y. Entonces en el renglón me ubico primero en precio. En el renglón que dice regla de validación pondré entre 100 y 500. 100 espacio y 500. Pueden escribirlo en mayúscula o en minúscula, porque al sacar el enfoque lo convertirá en el formato que estás viendo. Entre 100 y 500 para el campo precio. Y para fecha de ingreso, fechas entre el año 80 y la actual. Nuevamente veo que hay un rango desde el año 80, incluido todo el año 80, quiere decir desde que empieza, hasta la fecha actual, o sea, en mi caso hasta el domingo. El domingo que estoy, 1 de abril. Bueno, entonces, entre el año 80 y la actual, será de esta manera. En el campo fecha de ingreso me ubico primero, y en regla de validación pondré, como tengo un rango, uso entre. No puedo poner así porque es un dato de tipo fecha. Tendría que poner día y el mes. Entonces, cuando empiece el 80 o el año 80, empieza el 1 de enero de 1980, y la fecha actual, en mi caso 1 de abril del 2012. Si las fechas que ingreso son correctas, el Access pondrá unos numerales o michis en las fechas que he colocado, confirmándome que la fecha es válida. Muy bien, ya lo hice. Entonces me voy a la pregunta 8. Ingresa los siguientes textos de validación para los siguientes campos. Precio no permitido para el campo precio. Muy bien, entonces en el campo precio, debajo de la regla dice texto de validación, y pondré precio no permitido. Muy bien. Y para el campo fecha ingreso,
fecha no válida. Ese va a ser el texto de validación. Entonces, en fecha de ingreso, en texto de validación pondré fecha no válida. Muy bien, de esa forma entonces he acabado ya la pregunta 8. La 9 me dice que agregue una lista de valores para el campo marca con los siguientes datos y me dan una serie de marcas de electrodomésticos: Samsung, Sony, Mirai, Hightech, Panasonic y Pioneer. Bueno, una lista de valores es una búsqueda de datos, como ya se explicó en un video anterior. Entonces, en el campo marca, me voy aquí donde dice texto en el tipo de datos, abro y escogeré la última alternativa que dice asistente para búsquedas. Muy bien, aquí voy a tener que escoger la opción que dice escribiré los datos, los valores que desee, y aquí simplemente digito los datos que me están solicitando, las marcas, en este caso Samsung, Sony, Mirai. Entonces pondré Samsung, Sony, Mirai, Hightech, Panasonic, Hightech, Panasonic y Pioneer. Muy bien, equipos de sonido, parece. Listo, eso es todo. Simplemente me queda darle siguiente, o si no, finalizar de frente. Voy a darle finalizar y listo. He acabado entonces la pregunta 9. Como verán, bastante sencillo. En esta primera parte de Access los procesos han sido bastante sencillos. Voy a comprobar el funcionamiento. Pongo guardar, pongo hoja de datos, y bueno, aquí por ejemplo no puedo salir porque dice que la regla era que tenía que ser 6 caracteres obligatorios. No me deja salir hasta que complete. Acá me dice, tengo que poner 3 letras y 3 cifras. Así que pondré, según el enunciado, el dato tenía que decir ART 001. A ver, ART 001. Si yo hago clic en el otro campo, me deja pasar. Está correcto. Entonces, la descripción sale en minúscula. Voy a escribirlo en mayúscula a propósito, por ejemplo, equipo de sonido, pero al sacar el enfoque se va a convertir en minúscula, como estás viendo. Está escrito en mayúscula, pero al sacarlo se convierte en minúscula. El campo precio tenía una regla de validación entre 100 y 500. Muy bien, voy a comprobar eso. Si pongo 200 y paso al costado, me está permitiendo. Okay, a menos de que ponga un valor diferente, por ejemplo 20, me tendría que salir el texto de validación que era precio no permitido. Entonces está correcto, está funcionando lo que hemos hecho. En marca hay una lista de valores con las marcas que me han solicitado. Está correcto, está funcionando. La fecha de ingreso era desde el año 80 hasta la fecha de hoy, y la máscara solicitada era esta. Entonces, si yo pongo una fecha, por decir el 5 de mayo de 1978, tendría que salirme el texto de validación fecha no válida, como se está mostrando aquí, hasta que ponga una fecha que esté dentro de la regla de validación, que puede ser, por ejemplo, el 2012, y listo. Ups. No, hasta la fecha de hoy, ¿no? Muy bien, entonces a ver, vamos a poner la fecha de hoy es 1 de abril, por eso es que me sale este error. No puedo pasar porque hoy es 1 de abril, es la fecha en la que estoy haciendo este video, y he puesto 5 de mayo, no me deja, a menos que ponga 5 de marzo. Ahí está. Si hago clic en otro lado, ahora sí me deja pasar. Se ha cumplido entonces todo lo solicitado, está funcionando. Voy a guardar. Siempre es interesante comprobar y verificar lo que estamos haciendo. La parte operativa, como ven, la he desarrollado en su totalidad. Es bastante simple, como acaban de ver. Y la parte teórica la voy a tener que contestar en un archivo de Word. Por lo tanto, voy a cargar ahorita.
Voy a minimizar esto, un archivo de Word, un Word en blanco, y voy a contestar. ¿De cuántas maneras se pueden crear una tabla? Bueno, en el archivo de Word voy a poner pregunta 10. Hay dos maneras de crear una tabla. Hay dos maneras de crear tablas. Voy a ponerles la primera con una viñeta, ficha crear y opción tabla. Voy a mostrarte. Para crear una tabla tendría que irme a la ficha crear y poner tabla. Esa sería una manera. La otra manera sería también poniendo acá en diseño de tabla, en la ficha crear otra vez. Entonces, ficha crear, opción tabla, nuevamente ficha crear, opción diseño de tabla. Listo, creo que con esto es más que suficiente. Opción tabla. Ahí está, esa es la pregunta 10. Entonces vamos a hacer la pregunta 11. La pregunta 11 es un marca verdadero o falso. Bueno, el programa que uso yo para abrir los PDF me permite copiar lo que está aquí. Si tu visor de PDFs por defecto no te deja copiarlo, bueno, tendrías que tipearlo. Yo lo voy a copiar aquí y me lo ha pasado completo. Y voy a desarrollar entonces las preguntas. Me dice: el tipo de dato texto solo acepta letras. Falso, porque también acepta números. El tipo de dato texto tiene como máximo 30 de tamaño. Falso. El tipo de dato texto tiene como máximo 255. Solo pueden crearse 8 campos como máximo en una tabla. Falso, se pueden crear más campos. ¿Puede alterarse el orden de los campos en una tabla? Verdadero, sí se puede alterar el orden de los campos. Muy bien. Vamos a hacer la pregunta 12. Menciona los tipos de objetos que se pueden crear en Access. Bueno, pregunta 12. Los objetos que se pueden crear en Access están aquí. Si vemos aquí el menú, podemos crear los tipos de objetos que hay. A ver, vamos a visualizarlos. Los tipos de objetos son tablas, consultas, formularios, informes. Esos son los tipos de objetos que podemos crear. Entonces vamos a poner aquí tablas, consultas, formularios, informes, ¿cierto? Tablas, consultas, formularios, informes. Listo. Muy bien. Vamos a seguir entonces desarrollando. No se ha visto ahí, pero también se pueden crear macros. Es uno de los objetos. Vamos a desarrollar la última pregunta, la 13. Nuevamente un verdadero o falso. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. Listo, voy a marcar entonces un verdadero o falso. Un campo clave es un dato único que identifica un registro. Verdadero. El elemento principal de una base de datos es el código. Falso. El elemento principal de una base de datos es la tabla. Una base de datos solo puede tener una tabla. Falso, puede tener varias tablas. Una tabla sirve para organizar la información. Verdadero. Y listo. Como se han dado cuenta, la teoría también es sencilla. Es la manera en la que ustedes tienen que desarrollar la tarea. Dos archivos. Voy a grabar esto. Voy a guardar.
lo voy a poner en el escritorio y lo voy a grabar como preguntas, ¿no? Preguntas. Voy a poner guardar. Voy a cerrar. Voy a cerrar también aquí estas indicaciones. Este archivo lo cierro. Este archivo también lo voy a cerrar. Porque ya terminé la tarea. Voy a buscar el lugar donde se ha grabado. Se ha grabado por defecto en mis documentos. Voy a tener que sacar el archivo. Aquí está. Lo hubiéramos grabado en el escritorio desde el inicio para no complicarnos. Bueno, aquí está. Tengo el archivo preguntas y el archivo de Access. Estos dos archivos los voy a seleccionar. Como estás viendo acá, los selecciono. Los voy a meter en una carpeta. Clic derecho, nuevo, carpeta. Vamos a poner ahí tarea TD01, tarea domiciliaria 01. Voy a meter estos dos archivos adentro, como estás viendo. Y una vez dentro, esta carpeta la voy a zipear. Clic derecho, con mi compresor predeterminado. En mi caso yo tengo ISAR, de repente en sus máquinas tienen WinZip o WinRAR. Voy a darle clic derecho y voy a simplemente poner agregar a el nombre de la carpeta que acabo de hacer, ¿no? Mi carpeta se llama tarea TD01. Es por eso que mi opción aquí dice agregar a tarea TD01 zip. Le doy un clic, espero y listo, ya tengo el archivo creado. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente subirlo. Voy a regresar al campus, voy a apretar aquí donde dice subir tarea domiciliaria 01. Espero un momento y me aparece aquí en los botones examinar y subir, que solamente están habilitados hasta el domingo 8 de abril a las 11 de la noche, último día para entregar la tarea. Voy a poner examinar, voy a irme al escritorio. Bueno, estoy en el escritorio ahorita y acá está mi archivo zipeado. Voy a poner abrir. No es necesario que tenga el apellido porque, bueno, como ustedes se han logueado, la tarea automáticamente va a ser asignada al usuario que está registrado, en este caso ustedes. Finalmente voy a poner subir este archivo y esperaré que salga el mensaje que el archivo ha sido subido con éxito. De esta manera, entonces, estimados alumnos, ustedes tienen que desarrollar sus tareas y enviarlas a la plataforma como les acabo de explicar. Nos vemos en otro tutorial.